Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad especial de estar aquí en una dominical de las 10 de la mañana en la ciudad de Cali. Uno, todo el tiempo que asiste tira la memoria, ¿no? Hacia atrás, bien atrás. De hecho, ese es el problema de nosotros los viejos. Los viejos terminamos recordando más lo más viejo que lo actual. Y ese es el esfuerzo que hace uno para que no sea así, porque es mantener vigente la memoria reciente, para mantenernos en la cordura que debe ser. Nosotros grabamos muy bien en nuestra memoria todo lo que de niños y de jóvenes recibimos o lo que vivimos, porque era la época en que la memoria, el cerebro nuestro estaba lleno de vigor, de capacidad y con abundantes neuronas, ¿ya? Entonces, los viejitos se les va olvidando lo más reciente porque ya el cerebro no da para tanto, pero lo más viejo está allí vigente y entonces es cuando somos puestos a prueba y dicen, oiga, qué memoria la que tiene ese viejito, esa viejita, pues es todo lo que tiene. lo más retrógrado, lo que queda más atrás. ¿Por qué? Porque así eso es lo que quedó mejor grabado y entonces recordamos a nuestros antepasados, las historias de esa época, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, pero lo que vivimos hace un año ya no lo recordamos tanto, ¿no es cierto? Hay que hacer el esfuerzo de sí recordarlo, ¿me comprende? Porque usted tiene que mantener vigente y activa su memoria. Por eso yo le pido a las personas mayores que hagan el ejercicio de aprender versículos. Apréndanselos de memoria y repítanlos, insistan. Y usted dice, es que yo trato de aprender y a mí todo se me olvida. No, haga el ejercicio y verá que Dios tiene poder para rejuvenecer esas neuronas suyas y mantener la cordura, ¿ya? La vigencia de su mente, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues así es el ideal, así es el ideal. Envejecer, pero con la memoria buena. ¿Por qué, hermanos míos? Porque usted y yo somos lo que podemos recordar. ¿Me oyeron eso? La vida de uno se construye en sus recuerdos, en su memoria. Lo que hace que usted sea usted es por lo que usted ha guardado. ¿Ya? Usted se identifica con lo que usted ha guardado en su cabeza. Por tanto, la personalidad nuestra está ligada a nuestra memoria. ¿Me oyeron? Nuestra personalidad está ligada a nuestra memoria. Cuando comenzamos a vivir la experiencia de la demencia senil o cuando vivimos enfermedades como el Alzheimer, entonces vamos dejando de ser nosotros. Ese es lo escandaloso de la familia que ve a su enfermo, que cada vez es menos él, menos ella. Está la condición física aparente, pero cuando se habla, desapareció la persona, se va yendo, la persona se va yendo, se va yendo. Bueno, eso es de las cosas naturales que se pueden dar, pero yo sí quisiera motivar a las personas mayores
que no se dejen adormecer en el uso de su cabeza, ¿ya? Pónganse a estudiar, estudien la Biblia, estudien el pensamiento, la doctrina de la iglesia. No vivan entretenidos, no vivan entretenidos. Estos muchachos de hoy van a envejecer muy temprano en su cabeza porque todo el tiempo están entretenidos y no están guardando nada allí. Esa cabeza hueca, llega el poder de Dios, llega el Espíritu Santo buscando qué inspirar y dice, esto está hueco, aquí no hay nada para inspirar. De modo que graben, llenen su cabeza de cosas válidas, construyan conocimiento, elaboren claridades, guarden memoria de las cosas, porque cuanta más memoria tenga, más identidad personal tiene usted. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Es así como funciona nuestra condición humana y Dios quiere contar con nosotros hasta el último minuto de nuestra vida. De modo que proteja su pensamiento, proteja su memoria, ¿ya? Dedíquese a construir ideas válidas, dedíquese a construir conocimiento. Ese conocimiento va a ser su identidad, ¿ya? Va a ser su identidad. No vaya a ser que usted dentro de poco tiempo vaya a mirar su cédula y diga, ese personaje tan apuesto que hay aquí, ¿quién es? ¿Ya? No, construya vigencia de conocimiento, lea mucho, pero no tonterías, lea cosas que le den, digamos así, claridades, que le den entendimiento de algo que usted no entendía, de algo que usted no conocía. Y eso no importa los años que usted tenga, se puede aprender todavía, se puede recibir claridades y conocimientos todavía. ¿Está claro? Invito a mis muchachos que por favor suelten esas redes sociales y dedíquense a construir el verdadero conocimiento. Tienen la edad para eso, tienen esa cabeza y la tienen grande. Úsenla y tendremos la riqueza de buenas mentes hacia el futuro de la iglesia, porque los viejos estaremos pasando y ustedes llegarán a reemplazarnos, y espero que le den altura a nuestra institución y que no la dejen caer, porque es muy triste que algo que ha sido tan valioso se nos vaya al suelo, porque las nuevas generaciones no tienen peso, ya no tienen disciplina, no tienen estructura, no desarrollan un conocimiento válido. Al contrario, desearíamos tener gente con una habilidad para pensar mucho mejor que la nuestra y con un manejo del conocimiento de las verdades de Dios que hasta ahora nosotros no tenemos. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la confianza que tenemos. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos hablando de la congregación, ¿no? ¿Sí? Sí estamos hablando de la congregación. ¿Y qué es la congregación? ¿Qué es la congregación? ¿Qué es? O mejor voy a hacer una pregunta más sencilla. Es que es bueno hacer exámenes de vez en cuando. ¿Cuántas personas hacen una congregación? Si estuviera preguntando no diría nada. 2. O sea que una congregación es un matrimonio, ¿ya? Las personas que se casan hacen una congregación, ¿sí? Hacen una congregación, donde 2 o 3, como dice Jesús,
Donde dos o tres estén, ¿qué? Congregados en mi nombre. ¿Qué dice él? Allí estoy yo con ellos. Jesús está aquí como omnipresente. ¿Sí? Jesús es omnipresente. Yo no les estoy preguntando por Dios, yo les estoy preguntando por Jesús. ¿Jesús es omnipresente? Los corché. ¿Jesús es omnipresente? O sea que Jesús es Dios. Que Jesús, ¿cómo que no? ¿Jesús es omnipresente? Si es omnipresente es Dios. ¿Cómo está Jesús presente en medio nuestro? ¿Cómo? Cuando hay congregación, allí donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. O sea que está aquí, está allá, está acullá, está más allá. Es omnipresente. Está en Bucaramanga. Exactamente, eso es. La presencia de Jesús la establece el pueblo. No es que Jesús venga acá y se pasee en medio nuestro y simultáneamente está allá y acullá. Entendamos el principio. A Jesús lo hace presente el Espíritu. ¿Y qué es la idea de que el Espíritu hace presente a Jesús? Es todo lo que de Jesús haya en nosotros, hace presente a Jesús. ¿Ya? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Y esa presencia de Jesús actúa. En otras palabras, nosotros somos la expresión presente de Jesús, porque recuerden algo que les he venido diciendo hace bastante tiempo. Jesús preparó a los discípulos y se fue. Y dijo que volvería y hasta ahora no ha regresado. ¿Me comprenden? Pero se fue y los dejó. Y se lo dijo hasta en parábola. ¿Ya? Les dijo, es que un rey o un hombre recibió un reino de herencia y entonces se fue a esa tierra lejana a recibir el reino y dejó a sus siervos encargados. ¿Es así? Y se espera que cuando el rey regrese, los siervos hayan cumplido con la tarea. Jesús está presente en todo lo que nosotros a nombre de Él hacemos. Y si la claridad de las razones de Cristo aportadas por la realidad del Espíritu a través de la palabra, ¿me comprenden? A través de la palabra. La palabra nos aporta la identidad de Jesús para nosotros y el Espíritu la perfecciona, nutriendo de actualidad la persona de Jesús para la mente nuestra, para nuestro entendimiento y para nuestro vínculo con Dios. Siempre Jesús es el factor mediador entre Dios
y los hombres, siempre. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que la virtud de la congregación es que en la congregación Jesús se hace idealmente presente, con todos los atributos de que fue dotado por el Padre en el momento en que el Padre lo hizo Señor. Señor del cielo, Señor de la tierra. Y cuando se expresa esa dignidad de Jesús como Señor, idealmente es cuando el pueblo está congregado y cada uno aporta la virtud, el don y el ministerio que de Jesús recibe para perfeccionar la formación de la comunidad sobre la base del conocimiento de Dios que nos aporta Jesús en su espíritu, es decir, en la condición en la que el valor de Él, su conocimiento, su personalidad, su calidad relacional se expresa en la vida nuestra, en el vínculo que nosotros establecemos entre nosotros. La iglesia, hermanos, Pablo usó la figura ideal para mostrar ese hecho. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La identidad corporal de Cristo es la congregación. Y cuando nosotros estamos congregados, Cristo está congregado. Cristo es la congregación. Jesús está congregado con nosotros. Y en ese momento, toda la virtud del señorío de Cristo se está expresando a través de la comunidad, para bien de la misma comunidad y bien del mundo que recibe el beneficio de Dios en Cristo a través de la iglesia. ¿Queda claro, hermanos míos? Fíjense que la omnipresencia es una condición difícil de entender para nosotros en los términos en que formalmente nosotros usamos la idea. Es una idea que tiene un valor filosófico enorme, pero el sentido práctico de eso es muy difícil. Ya lo veremos cuando hablemos de eso respecto de Dios, porque necesitamos meternos como iglesia a estudiar la gran doctrina de Dios, a estudiar la doctrina del Padre, a saber quién es Dios, a entenderlo, a descubrirlo en las Escrituras, porque nosotros solo tenemos ideas vagas acerca de Dios. Necesitamos estudiar todo eso, como hemos intentado estudiar la doctrina del Hijo de Dios, y como debemos estudiar la doctrina del Espíritu Santo y todo el pensamiento cristiano. Hermanos, nosotros estamos todavía en pañales, necesitamos ahondar, porque si ahondamos nos damos cuenta que nada hay mejor que esto que Dios nos ha entregado a través de la iglesia, ¿sí? Muy bien, la congregación es el territorio supremo. La congregación construye, la congregación hace el trabajo de, digámoslo así, Dios por la congregación hace el trabajo de la liberación, trabajo de sanidad espiritual, la congregación es el territorio donde podemos crecer, donde debemos crecer, al margen de la congregación, al margen del espíritu congregacional. Hermanos míos, no hay crecimiento. Usted se aísla como cristiano y se mete en oración y ayuno y usted no crece.
Usted crece relacionándose con las personas, porque uno crece mucho más soportando un hermano difícil, ¿sí? Pidiéndole a Dios recursos para soportar un hermano difícil. Ay, Señor, este hermanito que me lo encuentro en todos los cultos, sí. Pero Señor, dame la capacidad para aceptarlo, para asumirlo, para amarlo. Y cuando usted se va abriendo hacia ese hermano difícil, usted está creciendo. Pero si usted se aísla como un ermitaño y se dedica a consagrarse al Señor en oración, en estudio personal, usted sigue siendo el mismo niño de siempre, con muchas ideas en la cabeza, pero poco sentido práctico, porque son las relaciones las que nos maduran. ¿Oyeron? Son las relaciones las que nos maduran. Y cuanto más complicado sea el espacio relacional, pues más maduramos. Por eso, hermanos míos, en los hogares hay gente que madura mucho, hay otros que no. Y los que más maduran son los que tienen que soportar a los más difíciles, ¿no? Sí, esos maduran mucho. A veces tener que soportar a mamá, a papá, a los hermanos, eso es complicado. Y hermanos míos, quien es capaz de enfrentar eso y salir airoso, crece. Y esa es la gran demanda de la vida cristiana. ¿Me oyeron? Y ahora comenzamos a hablar de la congregación en el sentido administrativo. La congregación como estructura de administración. Saber administrar el recurso de Dios a nivel congregacional, no como individuos. Porque insisto en algo que se ha dicho, Dios a nadie le da recursos o a nadie le da territorio de administración pensando en la persona, sino pensando en los que están alrededor de la persona. Cuando usted recibe algo para administrar de parte de Dios, es porque Dios está pensando en la necesidad de otros y no en la suya. ¿Ya? No en la suya. Cuando Dios le da a su hermano vecino territorio de administración, es porque Dios está pensando en la necesidad suya. Para la necesidad suya, Dios le da a otros. Para la necesidad de los otros, Dios le da a usted. ¿Me oyó? Raro eso, ¿no? Raro. Porque nosotros estamos educados por una cultura, por una sociedad individualista, buscando entonces que nadie esté ligado a nadie en la búsqueda de sus intereses personales. ¿Sí? Ese es el manejo que nosotros tenemos de la economía. Por ejemplo, nosotros cada uno pensamos en nuestro bienestar personal, al máximo en nuestro bienestar familiar. Nosotros no entendemos que ese sistema no funciona para Dios. Eso no es el método de Dios. Ese no es el estilo de Dios. Y por eso nos estrellamos con Dios. De allí que sea tan difícil que Dios use personas para entregarles territorio de administración, porque nos ha quedado muy complicado superar el espíritu individualista. A nosotros nos queda muy difícil eso. ¿Ya? Para nosotros, en el centro de nuestros intereses siempre va a estar la necesidad que yo tengo. Y claro, yo voy a Dios en oración y le digo, bueno, Señor, bendice a la iglesia, sí, dale a la iglesia, pero por favor no te olvides que yo necesito esto, yo. Y Dios dice, contigo no cuento. Contigo no cuento.
porque no eres bendecible, debido a que solo estás buscando algo para ti y no tienes vocación humilde, es decir, condición de humildad, para aprender a recibir de otro. ¿Quieres que yo te dé a ti para que tú nada tengas que ver con los otros? Y lo que yo quiero es que tú en muchos aspectos seas pobre para que aprendas a recibir con humildad a través de los demás a los que yo les proveo para que te provean a ti. Pero al mismo tiempo, si tienes esa disposición, yo quiero darte a ti, porque estoy pensando en la necesidad de los que están a tu alrededor. Y si tú no te educas para recibir, nunca tendrás disposición para dar. Primero fuimos pobres, después podemos enriquecer a muchos. Pero hasta que yo no acepte mi pobreza como territorio fundamental que me haga a mí necesitar de la compañía y de las virtudes y habilidades que Dios le entrega a otros para que bendigan mi vida, hasta que yo no adquiera esa disposición, jamás me convertiré en un recurso de Dios en su proyecto para la salvación del mundo y la provisión para la iglesia. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Sí va quedando claro? ¿Cuál es el último versículo del texto que leíamos al comienzo del culto? Último versículo. ¿Cómo dice? Gracias a Dios. ¿Por qué? Por su don inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no hay manera de expresarlo. ¿Y cuál es el don inefable? Aquel movimiento de generosidad que de unos llega a otros de muchas maneras, desde diferentes, digamos así, desde diferentes demandas o posibilidades. Es una cosa tan amplia, hermanos míos, que si el don inefable de Dios se está expresando, nosotros estamos siendo provisionados silenciosamente a través de la vida de otros de una manera eficaz y suficiente, siempre. Y nosotros estamos siendo usados para provisionar la vida de otros. Y es un movimiento que se hace de tal manera que lo que va pasando por la vida mía, eso nunca regresa a mí. ¿Me oyeron? Nunca regresa a mí. Si pasó por mi vida, debí dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque lo único que me va a resolver mis necesidades realmente no es lo que llegó de parte de Dios a la vida mía. Si llegó de parte de Dios a la vida mía, en eso soy rico. Pero yo no soy consciente a veces de la enorme necesidad que yo tengo, no en eso, sino en muchas otras áreas de la vida. La cosa es que si yo le coloco una represa
al río de la bendición que fluye a través de mi vida, hermanos, no me llega lo que me debe llegar en áreas en las que yo soy pobre. Porque el flujo debe mantenerse para que yo sea enriquecido con lo que viene de otros hacia la vida mía. Si yo detengo el flujo, entonces yo no soy bendecido, aunque me sienta rico en el área en la que Dios me ha provisto. Y digo yo, por ejemplo, es que Dios a mí me ha dado plata que da miedo. Yo por plata no tengo preocupaciones. Entonces represamos eso y decimos esto es mío y mío, como cantamos nosotros el himno, Cristo es mío y mío. ¿Y cómo? Gloria sea a Él. ¿Sí? Es mío, mío, mío. Ojo, no de usted, es mío. Entonces, cuando yo represo eso, puede ser que en eso tenga mucho, pero se está dejando cada vez más evidente mi pobreza en otras cosas, y como está represado, no me llega a mí lo que me tiene que llegar a través de la vida de los otros. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Es así como funciona esto. ¿No? El que no se dispone a bendecir, a enriquecer la vida de los otros mediante todo aquello que Dios le ha dado, hermanos míos, va a morir en la miseria, en áreas donde su necesidad nunca será suplido con lo que Dios le da personalmente a él. Presten atención. Dios a mí no me da lo suficiente para que yo sea independiente absolutamente de los demás. Eso es mentira. Eso es propaganda económica occidental, ¿no? Que es la que domina todo el mundo. Los países llamados socialistas y comunistas son también capitalistas, todos son lo mismo. Hoy lo único que existe es capitalismo, solo que otros inventan historias y tienen al pueblo como pretexto, ¿no? Cuando a mí me dicen es que mi forma de pensar está pensando en la necesidad del pueblo, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Hermanos míos, eso es cuento. No existe ningún país del mundo que no esté manejando sus intereses con la visión capitalista, donde los pobres no cuentan, sino que el que tiene quiere tener más, y eso sucede en la China, sucede en Rusia, sucede en Corea del Norte, eso sucede en Estados Unidos, eso sucede en Europa, en todos los países llamados capitalistas de Europa, y eso sucede en nuestros países subdesarrollados de Latinoamérica. Ya los políticos nuestros nos han demostrado que nunca el pueblo fue importante, y si el político es de derecha es lo mismo que si fuera de izquierda, porque está haciendo el mismo papel, porque lo único que les interesa a ellos es tener más ellos. Esa filosofía es mentirosa, esa que maneja el mundo, ¿ya? Esa filosofía de yo puedo tener lo suficiente personalmente, lo suficiente, de modo que no necesite de los demás. Eso nunca será cierto. Nunca será cierto. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque así no funciona. Así no fue creado el ser humano, y la sociedad humana nunca ha sido solvente en individualidades. Solo cuando la sociedad humana piensa con espíritu colectivo, resuelve. Isaías 11, eso nunca, repase Isaías 11 para que entienda el espíritu comunitario que resuelve los problemas de la humanidad, ¿ya? Los problemas de la humanidad se resuelven
cuando nos importa el otro, cuando nos interesamos por el otro y el otro es tan decisivo para mí que yo me sentiré fracasado si veo que el que está a mi lado fracasa y yo no lo puedo ayudar, yo no lo puedo bendecir. Cuando tenemos esa visión colectiva, comunitaria, seria, no de los manejos políticos, es un manejo político, la solución nunca es esa cosa, la solución siempre es Cristo, porque Cristo es comunidad, ¿ya? Todo lo que sea Cristo es comunidad. Así debieran ser los cristianos, poderosamente comunitarios, ¿oyeron? Poderosamente comunitarios, dispuestos a darlo todo por el otro para mantener vigente mis posibilidades en la vida. La presencia del otro es mi fortaleza y cuando yo destruyo al otro, estoy debilitándome a mí mismo. Esa es la historia de Caín, ¿no? Esa es la historia de Caín. La máxima debilidad de Caín se presentó cuando mató a Abel, ¿ya? Esa visión comunitaria es la que ha hecho de Israel la potencia que es. Visión comunitaria. Y es crianza de Dios. No porque los israelitas hoy sean creyentes, no lo son. Ellos no lo son. Pero son hijos de una formación que les dio Dios para que se vieran como comunidad más que como individuos. De modo que en Israel, en la visión bíblica de Israel, la comunidad pesa más que los individuos. ¿Me comprenden, hermanos míos? La comunidad es más importante que los individuos. Y cuando un individuo sufre, la comunidad debe rodearlo y salvarlo, porque con eso se está salvando ella. De hecho, si Israel no pensara así, hacía tiempo los habían destruido. Pero esa visión de ellos como comunidad, cercando todas sus fronteras con el apoyo de todos en el mundo y buscando que sus hijos encuentren conexiones en el mundo para garantizar su estabilidad, hace que sea una gran potencia en todos los campos y siendo un pueblo tan pequeño, le sobreviva a toda la malicia destructiva de sus vecinos. ¿Ya? Y no estoy defendiendo a Israel en los intereses políticos ni en los intereses económicos, estoy mostrando un resultado. Resultado que no tenemos nosotros, no lo podemos tener hasta que no superemos este subdesarrollo, hasta que no tengamos líderes que piensen más que en ellos mismos. Porque la corrupción es hija del subdesarrollo. ¿Ya? El subdesarrollo es hijo de la corrupción, porque la corrupción es la condición de un ser humano que quiere acaparar para sí y no entregarle a los otros la solución de sus necesidades. Por tanto, es una pobreza garantizada de generación en generación. No solo la pobreza del pueblo pobre, sino la pobreza de los que tienen y no producen nada, no ganan lo que deben ganar para compartir con los demás, porque todos están cerrados en los intereses individuales que tienen. Somos hijos de eso. Hemos llegado a la iglesia y hasta ahora me doy cuenta, pensando en esta iglesia que tiene un poco más de 40 años, me doy cuenta que no hemos convencido a la comunidad nuestra de que las cosas son así. Ese es mi sentimiento y ese es mi dolor. Mi dolor es que hasta ahora no tenemos miembros de la iglesia, con raras excepciones, que estén entendiendo la vida desde esa perspectiva, porque todos están tocados de su individualismo. Todos son individualistas. Y por eso somos competitivos. Pero cuando digo competitivo no es que esté hablando de esa cosa de la producción donde yo
produzca cosa de gran calidad, que mi producto sea competente, que mi producto llegue con eficacia a resolver las necesidades de las personas. No estoy hablando de ese espíritu competitivo de que nosotros nos dedicamos a mirar a ver quién tiene más, y si yo puedo conseguir más que el otro, estoy logrando los objetivos de la vida. ¿Ya? Somos envidiosos, ¿ya? Somos avaros, somos codiciosos en extremo y creemos que a Dios lo engañamos. Que esa es la cosa más loca de gente que dice conocer a Dios. Creemos que a Dios lo engañamos con ese aparente espíritu de servicio, porque es aparente. Yo siempre repito la frase que me decían mis viejos. Es que en ciertos momentos, manejando cosas que yo no hacía bien hechas, y no las hacía porque no me importaba mucho, decía: es que usted no sirve ni para taco de escopeta. Usted no sirve ni para taco de escopeta. Es como tocarme mi orgullo, ¿verdad? Y realmente es que no servimos. No servimos. El cuento de que servimos es lo que nosotros soltamos de las migajas de lo que tenemos, lo soltamos y decimos: con esto sirvo. Hermano, la iglesia es estéril. Perdónenme que esté hablando con franqueza, pero ese es nuestro problema de muchos años, y que yo estoy muy afectado por eso, porque me voy a morir y no voy a ver resultados. No voy a ver resultados. Hermanos, con una avaricia y una codicia y ese deseo de tener y demostrarle al otro que yo sí tengo, porque el otro no tiene lo que yo sí tengo. Y nunca lo veo como oportunidad para compartir, sino que lo veo como manera de mostrarle al otro que estoy por encima. ¿Me están oyendo? Y tenemos 40 años de historia. Y nada pasa. Y si yo doy algo, exijo que se me dé derecho a tener control, porque yo doy. O sea, no doy, sino que invierto para ganar el control. La mayoría de nuestra gente no da. La mayoría de los creyentes apostólicos no diezman. No diezman, nunca diezman. Y no sienten remordimiento por eso. No entienden que están negándose a aportar en el sostenimiento de una causa que conocen la causa, porque aquí esta no es una causa donde los líderes están buscando llenarse los bolsillos, sino que todo lo que estamos buscando es conseguir al máximo para beneficio de todos. Porque la vocación yo les he dicho a mis pastores, yo no quiero tener a un pastor con vocación de riqueza. Si quiere ser rico, sálgase de esto. Porque los pastores apostólicos nunca serán ricos, porque cuando se recibe bastante es para compartir. Esa es la razón de esto. Y nos vamos a morir pobres, pero no pobres en la forma común de pobreza, sino en esa pobreza que enriquece a muchos. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, ¿ya? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Ese es el sistema de Dios. Pero tengo un pueblo que eso no lo entiende, porque el mundo presiona más que Dios. La sociedad del mundo se volvió mucho más poderosa y nos ha convencido de que nosotros podemos entrar a jugar el juego de ellos, cuando Dios dice: ese juego no sirve, con ese juego no hacemos nada y no vamos a llegar lejos nunca si no entendemos el sistema que yo tengo, cuando yo les ofrezco todas las riquezas posibles para hacer
toda la liberalidad que se necesita para que nunca les falte nada como comunidad. ¿Me están oyendo bien? Una cosa que a mí me entristecía, recién llegué yo a la ciudad de Bucaramanga, es ver que un grupito de personas me querían hacer sentir que mis posibilidades estaban dependiendo de ellos. Y fue mucho el trabajo que tuvo que hacer desde el púlpito para decirles: yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. Y lo repetía muchas veces, insistía en eso muchas veces, y les dejaba ver que si confiaba en el futuro de la iglesia, confiaba en esa disposición de un pueblo muy humilde, muy pobre, dispuesto a sacar adelante una causa con el esfuerzo de cada uno y no pensando en conseguir gente que tenga mucha plata, porque al final los que tienen plata no sueltan nada si eso no es garantía para tener el control y el dominio. Y la iglesia no le entrega el dominio a los creyentes, porque la iglesia es un territorio que salva a las personas y por eso no depende del poder, del recurso, de la capacidad de las personas, sino que depende todo de Dios. Pero me asusta, sí me asusta, ver que no la cogemos, no porque seamos brutos, porque inteligentes sí somos, sino que este elemento del sistema no nos gusta, porque así no nos gusta, así no nos gusta. Es que nadie quiere perder el control, aún del territorio de su propia vida. Nadie quiere perderlo. Y hermanos, si nos entregamos al Señor, perdemos el control. ¿Sí? Si nos entregamos al Señor, perdemos el control. Pero nadie quiere hacer eso. Por eso insisto en que para nosotros todavía la gracia no es eficaz. ¿Por qué? Para que sea gracia, verdadera gracia, yo carezco de derechos. Para que sea gracia, carezco de méritos. Para que sea gracia, yo tengo que renunciar a las cosas que yo me merezco. Para que sea gracia. Perdí mis méritos, perdí mis derechos y me acogí a la gracia de Dios y Dios me dice: vas a tener mucho más de esta forma que si sigues luchando solo por obtener lo tuyo, hacerte grande, hacerte importante. Yo elevo tu vida a dimensiones insospechadas, pero si aprendes a vivir conforme a mi gracia y dejas correr la gracia a través de la vida tuya. De gracia recibisteis, ¿qué? Dad de gracia. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Perdónenme a la forma como estoy planteando las cosas, pero está expresándose un líder afligido. Un líder afligido. Porque si nosotros fuéramos otro tipo de estructura y no nos hubiéramos dedicado a cuidar eso de respetar el derecho y la dignidad del pueblo y la obligación nuestra de sacar adelante el pueblo, aún con la entrega de nuestra propia vida, renunciando a los intereses particulares, y no hubiéramos dejado eso plasmado en la práctica de nuestra existencia, de modo que todo el mundo pudiera leer en nuestra historia la realidad de un principio, yo diría, pues derecho tienen al vivir maliciosos y a la defensiva, pensando en qué momento
¿En qué momento las cosas se voltean y deja de ser algo que sirva realmente? Yo debo buscar lo mío. No. Hemos hecho todo el esfuerzo en la Iglesia Apostólica para que no se contamine la Iglesia con los intereses de líderes calculadores, de líderes interesados en lo suyo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque necesitamos que el pueblo reaccione. De otra forma no los estamos salvando, hermanos, porque los tenemos tan metidos en el mundo como los demás. Yo no les creo a las iglesias por eso, porque todos los creyentes de las iglesias están buscando lo suyo y a veces con trampas. Los cristianos evangélicos de Colombia son tramposos, son fraudulentos, son calculadores. En Bucaramanga, la mayoría de los negocios de muebles los manejan a hermanos evangélicos, especialmente pentecostales. Y yo les digo, jamás buscaré un almacén de esos, donde yo vea a las hermanitas de faldas largas y atendiendo, porque son tramposos, porque son mentirosos, porque son fraudulentos. Hermanos, es lo más horrible que existe. Pero se dedican a pregonar la doctrina del nombre y a la gente que pueden la agarran y la meten en su cuento de manejo teológico tonto, muy tonto la teología de los pentecostales. Pero son malos, avaros, codiciosos. De hecho, los líderes son iguales, con raras excepciones porque los conozco, pero son iguales. ¿A quién están salvando? A nadie. Porque son sus descendientes religiosos igualmente malos que los han formado. Porque no avanzan en nada, no entregan nada. No dan puntadas sin dedal, le están todo el tiempo buscando cosechar para ellos, ganar ellos, conseguir el éxito, el triunfo, aunque sea con trampa. Tenemos un alcalde en Bucaramanga que es un pastor evangélico, pero qué hombre más fraudulento. Es un señor que ha pertenecido al Partido Liberal y ha sido corrupto siendo concejal. Pero corrupto, descaradamente corrupto, y termina siendo alcalde de Bucaramanga con el prestigio de ser un pastor alcalde, hermano. De hecho, es medio alcalde y no es pastor, pero todos los domingos predica su mensaje en su iglesia siendo el alcalde. Y entonces yo tengo que defender el evangelio y digo, es un charlatán. Y les he dicho a los hermanos, no digan que tenemos un alcalde cristiano, no digan que tenemos un alcalde pastor, digan que tenemos un vivo de alcalde como los otros alcaldes han sido vivos. Porque hermanos míos, eso no es. Y me duele que nosotros no mejoremos como vida social, familiar, esos patrones de una sociedad desvencijada que no tiene nada que dar. Y cada día más decadente la sociedad colombiana, llena de resentimientos y de odios, producto de toda la malicia y la avaricia de los que han ostentado el poder y lo siguen manejando con el mismo criterio. Somos la iglesia del Señor. Cambiemos, hermanos míos. Replanteemos. Y es hora. Es hora de que demos gracias a Dios por su don inefable que corre a través de nosotros en medio de esta congregación. Por eso vamos al capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Voy a ir redondeando esa idea, pero no podía pasar por alto mi queja, mi dolor.
Veo a los hermanos que a veces no le prestan un servicio ni a su Santa Madre. No le sirven a nadie. Y si prestan algún servicio, el cálculo del interés es enorme, que puede ser no interés al 3, al 4%, aunque sí, conozco, y yo no sé cómo hago para darles garrote a esos que hacen usura con el dinero que prestan al 5%. ¿Cómo un cristiano va a prestar al 5% a alguien? Ni siquiera para manejar un negocio, porque eso es poner a los otros a trabajar para uno. Pero ¿cómo se va a cobrar el 5% de interés si usted es cristiano? Menos que usted cobre el 6, el 7, el 8, el 10% y se sienta con libertad de hacerlo y se sienta cristiano. ¿Me está oyendo, hermano mío? No, así no es. Eso no es así. A veces no es el interés económico, es lo que sigue después. Es eso de quedar uno prisionero de quien le presta un servicio. Y no, si servimos en el espíritu cristiano y es por gracia y en la gracia, porque hemos recibido, podemos dar. Hermanos, nadie debe quedar prisionero de un agradecimiento. Sí está bien el espíritu de agradecimiento, pero no prisionero, que viva eternamente agradecido porque yo le hice un favor. Más bien debiéramos decirle, no me agradezca a mí, agradézcale a Dios que me proveyó para poder bendecirle su vida. El poderoso aquí es Dios, no soy yo. Y usted no queda amarrado a mí. Olvidémonos de esto, porque no debe saber mi mano izquierda, que es la de los cálculos, lo que hace la derecha, que es la generosa. Yo soy generosa con esta mano, pero la izquierda cobra. ¿Sí? La izquierda cobra. ¿Por qué? Porque todo lo mío es calculado, interesado, buscando sacar ventaja, buscando someter al otro, reducir al otro y sobre todo buscando llevar al otro a entender que si yo le he servido en esto, debe estar todo el tiempo haciéndome la venia y reconociéndome mi superioridad, porque de otra forma la pierde conmigo. Hermanos míos, nosotros no hemos entendido nada, nada. He vivido experiencias en Bucaramanga con personas individuales a las que por ese espíritu de control yo he llegado a decirles, en el nombre del Señor, yo espero que usted de aquí en adelante no nos dé 5 centavos, porque no quiero la injerencia suya en el manejo de la vida de la gente bajo la pretensión de ser un benefactor. El único benefactor que tiene la iglesia es Dios. Todos recibimos beneficios de Él. De modo que en su espíritu no quiero nada suyo. ¿Por qué? Porque usted no está salvando. Usted no está salvando. Usted se está yendo bien profundo al infierno. Ya va en la 5ª paila rumbo a la 6ª y va a terminar en la 7ª paila del infierno. ¿Por qué? Porque es que su forma de enfocar las cosas es terrible. Usted es un negociante descarado y hace negocio con la generosidad, con lo que usted llama generosidad. Hace negocio con sus dádivas. Y hermanos míos, que se tenga de atrás el que usa los espacios de la necesidad de los otros para hacer sus propios negocios. ¿Me oyó? La necesidad del otro.
El otro necesita porque requiere resolver una situación crítica que se presentó por razones de salud o cosas así por el estilo y no tiene el recurso. Hombre, puede ser que no le dé, préstele, pero ¿cómo le va a cobrar usted un interés de usura a una persona que está resolviendo una necesidad vital cuando Dios le dio a usted condiciones para ayudarlo? ¿Cómo le va a cobrar un interés alto? Lo ideal es que ni siquiera le cobrara interés. Eso sería lo ideal, porque no es para negocio, es para resolver una necesidad vital. Eso no lo hemos entendido, porque nosotros creemos que son los intereses los que mantienen la condición rentable del dinero, los que mantienen al dinero produciendo rentablemente. Eso en el mundo sí, pero la rentabilidad nuestra no viene de nuestro dinero, viene de la gracia de Dios. No lo hemos entendido, no lo hemos vivido, no hemos en lo mínimo asumido esto con la garantía de las razones de Dios y de las promesas de Dios. Yo ya soy un viejo, no tengo nada, no voy a tener nada nunca, y Dios nunca me ha faltado. Y espero que Dios nunca le falte a mi iglesia. Pero mi iglesia tiene que hacer el giro, tiene que comenzar a ver las cosas de otra manera, aunque eso signifique que tengamos que hacer trasplantes de corazones a granel. Vamos a montar una clínica de trasplante de corazones a granel, a ver si logramos cambiar los enfoques existenciales de fondo. Y le creemos a Dios, le creemos a Dios, ¿ya? Vea el texto. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Voy a leer versículos clave de este texto. Presten atención y vayan analizando las características de lo que nos está pasando. Yo siento que cada vez como iglesia contamos con menos recursos. Porque cada vez veo que la gente nuestra es cada día menos bendecida por Dios. Ahora usted me dirá, pero ¿y los de los otros grupos cómo obtienen lo que obtienen? Eso que obtienen no es de Dios. Eso es del mundo, porque viven conforme a la filosofía del mundo. Nosotros estamos haciendo el empeño de aprender a vivir confiando en Dios, esperando en Dios, y Dios tiene retenidas bendiciones porque no encuentra personas aptas para depositar en ellos el recurso que provee a las necesidades, y no hablo solo de dinero, no hablo solo de dinero. Necesitamos ministerios solventes, necesitamos personas con estructura solvente, personas que aporten vida, personas que aporten fortaleza, consolación, porque son recursos de Dios, ¿ve? Pero no los tenemos. Y las personas económicamente que pueden proveer, cada día veo que tienen menos. Y tienen menos porque es un círculo vicioso negativo, porque cada vez están más cerrados en la visión de lo propio, de lo suyo, de lo que tienen, de lo que han logrado, de lo que han alcanzado. Y nunca se han prestado para decirle al Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, porque en cuanto
a lo que reciben, sienten que ellos se lo ganan, pero están diciéndole al Señor, extiende tu gracia sobre mí, pero yo me gané esto y de esto tengo que obtener garantías, y no vemos que la garantía no es lo que tenemos, sino que la garantía es el Dios que nos hace promesas. ¿Sí va quedando claro, hermanos míos? Entonces dice el texto: cada uno dé como propuso en su corazón, versículo 7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Traduzca alegre, entusiasta. Hermanos, es escandaloso que en el espíritu del programa de Dios, el dar produce gozo. Y no ese sentimiento de que estoy perdiendo, como que me están quitando, como que se están aprovechando de mí, sino ese gozo de poder dar, de poder entregar, de poder resolver, de poder ser parte de la solución, como dice uno de nuestros cánticos, ¿ya? Ser verdaderamente parte de la solución. Eso es lo que significa dador alegre. Nos entusiasma dar. Nos llena de gozo poder dar. Nos llena de satisfacción ver la solución de las necesidades. Ver que la iglesia se vuelve solvente en soluciones y cada día nuestros pobres son menos pobres. ¿Ve? Ese es el dador alegre. Y poderoso es Dios. Fíjese que no dice, bueno, su manejo administrativo económico es tan bueno y usted es tan fuerte y usted es tan pensante y usted maneja tan bien la plata que usted la hace producir. No se ha convencido. No se ha convencido. Usted no es un buen administrador. Porque si todavía no le cree a Dios, no es un buen administrador. Usted todavía es una persona con el miedo de perder. Y los que tememos a Dios, lo único que tememos es perderlo a Él. Porque cuando contamos con Él, sabemos que lo tenemos todo con Él. Por tanto, un buen administrador le cree a Dios. Y por eso Pablo lo expresa, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Les dije hace 8 días, este texto es comunitario. Este texto no es para individuos, sino para comunidades. Este es el texto congregacional. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice que abunde en vosotros todo mérito, todo prestigio, todo, digamos, toda dignidad de manejo económico. Uy, ese hombre tiene nombre en el comercio. Esa mujer tiene mucho prestigio en ese campo de la economía. No, no, no. Lo que Dios quiere hacer abundar en usted y en mí es toda gracia. Es decir, que usted tenga que decir, no me lo ganó, no me lo gané, me lo dio Dios. Y que tenga libertad para decirlo y pueda superar sus orgullos bobos, sus vanidosos orgullos. Uy, es que cuando le doy una conferencia sobre manejo económico, yo me acuerdo que en una ocasión le pidieron a una persona en una de nuestras iglesias que diera una conferencia porque era un hombre que tenía mucha plata, pero yo no he visto un hombre más amarrado que ese señor, un hombre de esos que fue tan amarrado que no fue capaz de invertir ni siquiera para su propia salud y se murió por no gastar. Estoy hablando de algo en serio, porque yo no les estoy mintiendo. Ahora, ¿cómo creemos
que ese hombre es ejemplo para darle a la iglesia una conferencia sobre manejo económico, demostrando que estamos pensando según el mundo, ¿ya? No es el que tenga la plata, es el que le cree a Dios y puede darnos ejemplos de confianza en Dios y pueda renunciar a sus orgullos tontos y decir, lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios, y si la gracia de Dios se ha expresado así, es porque Dios está esperando de mí una buena calidad administrativa. ¿Me está oyendo? ¿Sí me está oyendo, hermano mío? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, miren los términos de este versículo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Se imagina qué representa eso? Siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. No usted como individuo, porque nunca será así. Bájese de la nube, porque nunca será así. Usted nunca tendrá siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, porque usted es alma. Mientras usted sea alma, usted estará rodeado de necesidades, de escaseces, de estrechez, y estará urgiendo que de la gracia de Dios venga por medio de otros la provisión para resolver su necesidad en los campos donde su necesidad es real, ¿no? Pero como colectividad, esta es la promesa, y yo espero que algún día tengamos el cumplimiento de esta promesa, porque hasta ahora, hermanos, somos paupérrimos, somos pobres, muy pobres, como iglesia somos pobres. A nosotros no nos alcanza lo que tenemos de parte de Dios para resolver nuestras propias necesidades, y todavía estoy viendo a mi pueblo correr al mundo a resolver sus necesidades. Debiéramos tener lo suficiente en medio nuestro, pero no lo tenemos, porque no hemos cambiado nuestro corazón y nuestra mentalidad. ¿Me están oyendo? Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya? Piensen ustedes que en el espíritu cristiano de la iglesia primitiva, muy temprano la iglesia resolvió todas sus necesidades. Y no porque no las hubiera y no llegara gente necesitada todo el tiempo, pero es porque aprendió el espíritu. De hecho, eran judíos y pudieron en el espíritu del evangelio entender esta visión comunitaria. Vaya a Hechos, con esto concluyo. Libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aleluya. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aclaro, esto no es para que nosotros manejemos un fondo colectivo y cada uno entregue todo lo que tiene a ese fondo colectivo. Usted es el administrador de parte de Dios. Eso está en las manos suyas. Pero usted tiene que reconocer que si administra teniendo lo que usted tenga, puede ser que tenga una profesión, puede ser que tenga un don, una virtud espiritual, puede ser que tenga un recurso de administración y esté manejando una economía muy solvente, como sea. Todo eso usted tiene que reconocer que no es suyo, sino que Dios se lo dio en administración. A eso se refiere este texto. Porque, hermanos, nunca haremos ese ejercicio loco de decirle a usted, no administre usted porque lo vamos a administrar nosotros. Ese cuento que en la política se vuelve tan poderoso, ¿no? Quitémosle a los que tienen y administremos nosotros. Entonces aparece una nueva casta de ricos.
con lo que le han quitado a los demás, pero el pueblo sigue tan necesitado como siempre. Eso no es así. Si Dios lo pone a administrar, administre. Si Dios le da recursos, administrelos, manéjelos usted. Pero nunca olvide que el dueño no es usted, el dueño es Dios. Está en sus manos, pero eso es de Dios. Y si usted tiene esa capacidad, siempre tendrá. No le faltará. Y proveerá en eso que usted tiene. Pero si usted comienza a encerrarse en esas visiones personalísimas, Dios dice, soltemos a porque este no administra. Este hace cosas en función de lo suyo. No me sirve, dice Dios. Dice aquí, y la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Traduzcan este texto a la forma de ser social nuestra hoy. Insisto, nadie les puede pedir que entreguen lo que Dios les ha dado en administración. Manejen la administración de lo que Dios les ha entregado. Pero no lo vean como de ustedes. Y aprendan a ser útiles en el momento en que ustedes descubran la necesidad para ser útiles. Y yo les hago una promesa en el nombre del Señor, que cada día usted tendrá más. Y vamos a tener en medio nuestro, en muchos campos de la vida, gente muy rica. Vamos a tener gente con una cantidad de recursos en muchos campos de la vida, insisto, no solo el dinero. Pero vamos a tener gente muy solvente, vamos a tener profesionales muy ubicados dentro de esta sociedad como profesionales cristianos, porque Dios los va a ir ubicando cada vez mejor, les va a ir dando mejores posibilidades, mejores oportunidades. Vamos a tener gente dedicada a administrar una cantidad de cosas de parte de Dios en medio de esta sociedad humana, pero en la condición de creyentes solventados por Dios. Se los prometo en el nombre del Señor. Porque cuando comience a ver yo esa iglesia que va haciendo el giro, hermano, me llenaré de gozo porque estaré viendo la solvencia de una iglesia que tendrá siempre lo suficiente para resolver todas sus necesidades y no estará nunca más dependiendo de lo que el mundo quiera darle, cuando tenemos el recurso poderoso de un Dios que es más que el mundo en todo lo que puede darnos a nosotros. ¿Quedó claro? Y entonces dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este método sirvió en esa época, pero así de esta forma no sirve ahora. Y porque hay que entender mejor el método administrativo a través de todos. ¿Me oyeron? Método administrativo a través de todos. Porque a mí me da Dios un área en administración. Ya Dios me dio un área de administración. Yo sé que en esta área de administración no hay plata, no hay solvencia de muchas cosas, mis necesidades van a estar vigentes todo el tiempo en otros campos, pero en lo que Dios me dio para solventar la iglesia, yo quiero que Dios me dé mucho más y por eso me dedico a soltar todo lo que tengo. Y Dios cada día me da más y con eso Dios cada día le da más a la iglesia. La hace rica en mi territorio administrativo, porque no me he quedado con nada, todo lo he dado. Dios me dio la oportunidad de hacer una carrera profesional y la he entregado. ¿Por qué? Porque es un territorio de administración que tengo para la iglesia y nunca me ha faltado el recurso.
para dar. No recurso para tener, recurso para dar. Dios es fiel. Los quiero ricos a ustedes. Entiéndanme la palabra, no como desde muchos púlpitos se usa, ¿no? No me vayan a coger esta frasecita y me la van a usar mal. No, los quiero ricos en gracia. Solventes en gracia. Y los quiero proveedores. Comprometidos. Y se darán cuenta que nunca el almacén de bienes de Dios se va a agotar, aunque nos entregue en abundancia su riqueza, siempre habrá mucho más, porque Dios nos va a hacer fuertes en esta sociedad a través de la fortaleza que cada uno aportará desde el territorio de su administración. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Tiene sentido? Espero que sí. Créanle a Dios. Denle crédito a su líder. Ustedes hablan de su líder y les agradezco la dignidad que me dan. Pero ¿qué me gano yo con que me vean el líder y no me creen? Y no asumen la palabra y no la toman en serio y no juegan a cambiar la vida bajo este enfoque. ¿Ya? Aquí no hay engaño. Aquí no hay malicia, aquí hay oportunidad enorme de parte de Dios. La iglesia cuenta con usted, Dios cuenta con usted. Pónganse de pie, hermanos míos. A nosotros nos han llenado de conceptos de valor absoluto distintos de Dios. Y eso es el culto idolátrico, ¿no? Un absoluto que no es Dios. El absoluto de los sistemas del mundo, ¿no? El absoluto, ¿ya? Los sistemas del mundo. Y yo veo a los hermanos de la iglesia peleándose por esos sistemas del mundo. Uy, es que ustedes de esos prorricos, capitalistas, uribistas, y ustedes de esos malandros, socialistas, petristas, nos estamos peleando nosotros por defender la majadería de esos sinvergüenzas a quienes no le duele nada del pueblo, a ellos no les duele nada del pueblo. Yo no sé cuándo vamos a ser suficientemente inteligentes para descubrir la malicia de todos ellos. Créale a Dios. Dispóngase en este nuevo orden y descubrirá que algún día esa gente va a vernos como referencia, porque van a descubrir que sin ellos llegamos muy lejos. Sin ellos llegamos muy lejos. Y lejos de ellos llegamos mucho más lejos. Y convertiremos la iglesia en un reducto salvador, porque la gente huyendo de esas cosas feas se refugiará en medio nuestro para recibir el recurso salvador de Dios que como comunidad entregaremos en abundancia, porque somos convencidos del poder de la gracia de Dios por nosotros y a través de nosotros. ¿Lo cree así? Pídale a Dios en oración que lo ayude a dar el giro que usted necesita dar, que lo ayude a entender esto con la claridad que debe entenderse y que lo meta en un compromiso serio con ese orden distinto y que podamos nosotros experimentar que Dios es real, poderoso y suficiente. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos das, por esta visión de las cosas, esta claridad espiritual, este interés tuyo de afectar nuestra vida con todas estas verdades que hacen la distinción entre lo del mundo y lo tuyo, Señor. Te doy gracias por esta experiencia de fe en la que tú estás manifestando
tu buena voluntad en el interés tuyo de salvarnos. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo el Señor. Gracias, Padre Santo, por la iglesia. Gracias, Padre Santo, por la claridad de tu palabra. Y gracias porque tu Espíritu nos está guiando a toda la verdad de fondo que necesitamos para desarrollar una convicción extraordinaria en función de las verdades que salvan y que cambian la vida de los hombres en el mundo. En el nombre glorioso de Jesucristo, te agradezco lo que haces y lo que harás por nosotros de aquí en adelante, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. Aleluya. Sí, Señor.